Bienvenidos al bloque 4, Español para fines específicos. Voy a hacer una breve presentación de los comunicantes. Yo soy Óscar Martí, soy licenciado en Física y soy profesor titular de Matemáticas. Rafael Olmos es licenciado en Historia y además es doctor en Didáctica. Los dos somos jefes de estudios del IES Bernat Sarriá y somos los responsables de la acogida e integración del alumnado extranjero en el aula. Estos últimos años hemos ido creando materiales de aprendizaje integrado en contenido y lengua. En este caso, os presentamos el que hemos realizado para matemáticas, Pitágoras, contexto histórico y teorema. Esta va a ser la estructura de nuestra comunicación. Primero veremos los objetivos generales y los comunicativos, junto con el protocolo de actuación para la acogida del alumnado extranjero o recién llegado. Una segunda parte de programación didáctica, donde veremos cuáles son las estrategias, contenidos y una serie de actividades que hemos ido diseñando para la integración de los contenidos lingüísticos, matemáticos y su contexto histórico. Y finalmente veremos los criterios de evaluación, indicadores de logro y competencias clave. Por último, la bibliografía de referencia estará en las dos últimas diapositivas. En cuanto a los objetivos generales, el primero de ellos es integrar al alumnado de nueva incorporación en el centro. Al estar el instituto situado en Benidorm, muchas son las familias de origen extranjero que finalmente se afincan en nuestra ciudad y por tanto sus hijos se irán incorporando a lo largo del curso en las aulas. El segundo de los objetivos generales es enseñar las matemáticas enmarcadas en su contexto histórico mediante aprendizaje integrado de contenidos en lengua. Y el tercero va a ser fomentar el trabajo cooperativo en el aula. El protocolo para la actuación para la acogida del alumnado recién llegado consta de diferentes fases. La primera de ellas se da antes de la incorporación del alumnado al centro. En esta fase viene el alumno acompañado de su familia y se les hace una entrevista donde se obtienen los datos personales, académicos y sanitarios. Y se informa del funcionamiento general del centro. Y se planifica la incorporación al aula. En la siguiente fase, la de incorporación del alumnado, también viene la familia con el alumno, se les informa del sistema educativo, se les enseña las instalaciones del centro y además se informa de las rutinas que se han establecido. Y el alumno se incorpora en el aula y se realiza la presentación a los compañeros. Por último, el equipo docente, junto con el departamento de orientación, realizan una evaluación inicial del alumno para determinar sus necesidades y establecer cuáles son sus necesidades para planificar un apoyo lingüístico. Aquí tenemos las 8 habilidades lingüísticas: comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, interacción oral y escrita y mediación oral y escrita. A nosotros, como profesores, nos interesa el aspecto comunicativo de la lengua. En concreto, dentro de las matemáticas, nos interesa especialmente la comprensión oral y la comprensión escrita, ya que deben comprender los enunciados, ya que las matemáticas es un lenguaje universal. Una de las obras básicas para diseñar materiales para español como lengua extranjera es el Marco Común Europeo de Referencia, así como el Plan Curricular del Instituto Cervantes. En este primer cuadro encontramos la escala global de nivel A2, donde se define que los alumnos deben comprender frases de uso frecuente, comunicarse con intercambios sencillos y directos y saber describir sus necesidades inmediatas. En nuestro caso, van a ser necesidades relacionadas con el ámbito de las matemáticas, como va a ser comprender los enunciados. En la siguiente diapositiva podemos ver las habilidades desglosadas: comprender, hablar y escribir,
Todo esto enmarcado dentro del nivel A2, que es el que hemos determinado para el trabajo con este grupo de alumnos. De estas destrezas queremos desarrollar sobre todo la comprensión y la interacción oral. Lo que vamos a exigir a nuestros alumnos es que sean capaces de realizar enunciados en los que se cumpla el alcance, la corrección, la fluidez, la interacción y la coherencia del nivel A2. Por tanto, van a tener que comunicar información sencilla, correcta, se tienen que hacer entender, deben saber contestar y realizar enunciados sencillos. Dentro del ámbito lingüístico nos va a interesar la columna que tenéis a la izquierda, que es lo que tienen que saber hacer para hablar, escribir, escuchar o leer. Y a la derecha vamos a ver cómo se aplican estos procesos en las matemáticas. El primero de todos, para hablar, el alumnado deberá ser capaz de realizar preguntas relativas a la explicación, enunciados o procedimientos. Para escuchar, el alumno debe entender la explicación que va a realizar el profesor o comentarios de los compañeros. Para escribir, deben realizar la redacción de respuestas a los enunciados que se van planteando. Esto es, interacción escrita. Y para leer, deben ser capaces de comprender los textos explicativos y los enunciados de los ejercicios. Dentro de la comunicación vamos a empezar un nuevo bloque donde vamos a integrar los contenidos matemáticos. Nos interesan dos aspectos básicos. Por un lado, los aspectos matemáticos y por otro lado, los aspectos lingüísticos. Dentro de la programación didáctica, el departamento de matemáticas, vamos a reflejar todos estos contenidos. Las estrategias de comprensión oral también van incluidas y vamos a ir viendo las diferentes actividades que vamos a ir realizando con el alumnado. La primera de ellas sería a partir de la portada del tema, que sería esta. Esta imagen, en formato cómic, nos va a servir para captar la atención de nuestros alumnos y motivarles. Además, los alumnos podrán deducir cuál es el contexto histórico de la unidad que vamos a ver. La utilización del bocadillo, límpialo todo, Pitágoras, nos va a servir para estudiar el aspecto lingüístico y vamos a desarrollar el pronombre personal, en concreto los pronombres átonos, y revisaremos los pronombres de complemento directo. También este mismo bocadillo nos va a servir para poder ver el imperativo. Según el plan curricular del Instituto Cervantes, en el punto 9.3 tenemos definido el uso del imperativo y en nivel A2 los alumnos deben ser capaces de colocar los pronombres personales de objeto directo y de objeto indirecto. En la siguiente proyecto cooperativo de investigación lo vamos a realizar en el aula de informática, formando pequeños grupos con componentes que sean alumnado español y alumnado extranjero. Para realizar esta tarea, el alumnado debe ser capaz de buscar información en Internet y contestar una serie de preguntas respecto al contexto histórico de la unidad, además de ser capaces de guardar la información o imprimir una serie de información, de forma que analicen la época histórica en la que vivió Pitágoras. Gracias a esta actividad, nuestros alumnos utilizarán herramientas digitales para la búsqueda y visualización de información, además de poder obtenerla en soporte papel, mandarla por correo electrónico o guardarla en dispositivos electrónicos. También deben hacer una tarea de expresión escrita contestando a las preguntas que se van realizando. Y lo más importante de todo es la iniciativa y la innovación. Y van a ser los propios alumnos los que van a valorar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a la hora de realizar este tipo de trabajos. Una vez realizadas estas actividades de contextualización y motivación, vamos a ver cómo hemos adaptado los diferentes enunciados y la teoría al nivel A2. En la primera parte, la parte teórica, se ven unas definiciones del triángulo de rectángulo donde se ve que hemos adaptado el nivel utilizando comparativo, más que, menos que, y además acompañaremos, siempre que sea posible, en la pizarra de dibujos con los nombres de cada uno de los lados del triángulo rectángulo
para que los alumnos no se pierdan con las definiciones de palabras nuevas. Una vez definido el teorema de Pitágoras, vamos a trabajar ya ejercicios. El alumnado deberá ser capaz de tener las estrategias necesarias para hacer una lectura comprensiva utilizando el lenguaje propio que hemos ido adquiriendo poco a poco a lo largo de las distintas unidades, y además deben ser capaces de detectar cuál es la información importante del enunciado, e intentaremos que los enunciados siempre vayan acompañados de dibujos o sea el propio alumnado quien tenga que hacer el dibujo. Prácticamente en todos los dibujos que tengan que hacer el alumnado va a encontrarse con preguntas, por tanto es un aspecto lingüístico muy importante que vamos a destacar. Aquí tenemos los pronombres interrogativos, tanto directos como indirectos, qué, quién, cuánto. Otro aspecto a la hora de formular preguntas que debemos cuidar es el formato de la pregunta. Por ejemplo, ¿de quién es el teorema? Es una pregunta que en nivel A2 es comprensible, pero si hubiéramos escrito ¿quién inventó el teorema?, tendríamos mucha más complejidad, ya que estamos utilizando un verbo indefinido. Volvemos de nuevo a los contenidos de la programación didáctica de matemáticas, donde se reflejan todos los aspectos de geometría que vamos a ir viendo a lo largo de la unidad, además de reforzar contenidos vistos durante las unidades anteriores. En cuanto a las estrategias para resolver problemas, los alumnos deben ser capaces de organizar la información extraída del enunciado y aplicarla a dibujos de forma esquemática para tener la información ordenada, y deben ser capaces de elegir la estrategia adecuada para resolver el problema y verificar los resultados comprobando si son factibles o no son factibles. Además, queremos desarrollar la capacidad de sentido crítico de forma que los alumnos sean capaces de determinar si el proceso de enseñanza-evaluación es positivo o que tienen que reflexionar más sobre sus estrategias de planificación, organización y gestión. A continuación, os vamos a presentar 3 proyectos cooperativos de interacción oral y escrita. El aula la vamos a distribuir en grupos de trabajo cooperativo formado por alumnos españoles y por alumnado extranjero. La primera de las tareas con esta ficha sería observar la imagen y describir qué están haciendo los trabajadores para a continuación realizar una experiencia práctica. Sobre una cuerda deberán marcar 3 longitudes correspondientes a una terna pitagórica, que es la que verifica el teorema de Pitágoras, atar estas 3 longitudes y estirar de los extremos, de modo que se formará un triángulo rectángulo. Los alumnos deberán determinar si pueden formar un triángulo que no sea rectángulo. Para ello deberán hablar hasta alcanzar una conclusión. El siguiente proyecto también será un proyecto de interacción oral y escrita, pero temporalmente no irá pegada a la anterior, sino que se irá distribuyendo a lo largo de la unidad didáctica. Tendrán que determinar por qué esta figura se le denomina árbol pitagórico. Para ello tendrán que utilizar el vocabulario específico visto a lo largo de la unidad, y además deberán investigar cómo podemos hacer un árbol pitagórico en el aula, determinando cuáles son los materiales necesarios y cómo podemos realizarlo. En este último proyecto cooperativo, El misterio de la alcantarilla, vamos a trabajar contenidos de la unidad anterior, de forma que se refuercen. Como queremos que sea una actividad motivadora, la hemos situado en Benidorm, ya que queremos que vean que gracias a problemas matemáticos se pueden solucionar problemas de la vida cotidiana. Comenzamos el último bloque, donde vamos a ver cómo hemos adaptado los diferentes enunciados típicos del teorema de Pitágoras para el nivel A2. En la parte inferior podéis ver los aspectos lingüísticos que hemos utilizado. Hemos utilizado el léxico
lo más sencillo posible y el léxico que más difícil que los alumnos no puedan comprender lo vamos a acompañar siempre de un dibujo. Estos serían otros ejemplos de enunciados de esta unidad. Destacamos que en enunciados matemáticos se utilizan muchos imperativos como comprueba, calcula, y también utilizamos imperativos irregulares como pon. En la parte inferior de la diapositiva vemos di, haz, pon, sal, que son los imperativos irregulares que deben conocer los alumnos que trabajan el nivel A2. Esta sería una actividad típica dentro del teorema de Pitágoras y el enunciado lo hemos adaptado personalizándolo y utilizando el nombre de uno de los alumnos que tenemos en el aula y ubicado el campanario en Benidorm. Del enunciado podemos destacar el verbo haber impersonal y la distinción entre ser y estar, en este caso del nivel A1. En esta actividad volvemos a trabajar contenidos vistos durante unidades anteriores, como los polígonos regulares, circunferencias, cálculo de perímetros y de áreas. Esta actividad ya tiene una complejidad matemática mayor. En cuanto a aspectos lingüísticos, aquí tenemos en cuenta los adverbios y la localización, ya que tienen que buscar información de una barandilla alrededor de y de un pavimento dentro de. Esta va a ser la última diapositiva de enunciados que trabajamos con alumnos dentro del aula. Como hemos comentado, solemos utilizar el imperativo en enunciados matemáticos. En esta diapositiva, el enunciado original se utilizaban diferentes tiempos verbales, pero lo hemos simplificado a un solo tiempo verbal, para que sea mucho más fácil la comprensión del enunciado, utilizando solo el pretérito imperfecto. En las siguientes diapositivas vamos a mostrar los criterios de evaluación, indicadores de logro y las competencias clave que hemos ido viendo a lo largo de toda la unidad. El primer bloque, procesos, métodos y actitudes matemáticas, lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las unidades que componen el curso. Los contenidos generales los hemos ido mostrando a lo largo de toda la presentación, de forma que van ligados los contenidos generales con los criterios de evaluación y los indicadores de logro, así como especificamos las competencias clave que se van a ir desarrollando en cada uno de estos criterios de evaluación. Aquí se incluye la comprensión y la expresión a todos los niveles. Y también tenemos el bloque 3, que es el bloque específico de la unidad de geometría. Para finalizar, aquí muestro la bibliografía de referencia que hemos utilizado. Esperamos que os haya gustado nuestra comunicación.